Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para el museo es importante abrir estos canales de diálogo para ser consecuentes con el respeto a los derechos humanos, con los objetivos del desarrollo sostenible, en especial para una educación de calidad y promover la adaptación al cambio climático. Hoy tenemos la conferencia Gigantes y Aviones Mamuts en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con el doctor Joaquín Arroyo Cabrales. El doctor Cabrales nos resume que los procívidos son uno de los mamíferos más espectaculares durante el Cuaternario, iniciado hace 2.6 millones de años. Y aunque actualmente solo existen 3 especies conocidas de África y Asia, en el periodo señalado tuvimos 3 grupos de ellos viviendo en Norte y Centroamérica. Especialmente impresionantes son los hallazgos de restos de mamuts emparentados con los elefantes actuales y que llegaron tan al sur en América como Nicaragua. En el último año y medio, durante la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, se han dado los hallazgos de cientos de ejemplares representando más de 100 individuos de mamuts, así como otros animales que suelen hallarse asociados a restos de estos, como camellos, caballos y bisontes. El estudio interdisciplinario del depósito y los restos permitirá conocer con mayor detalle aspectos biológicos y ecológicos de estos animales, así como proponer una reconstrucción del paleoambiente en el momento de su deposición. Por favor, doctor Arroyo, bienvenido y le escuchamos. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Primeramente quiero agradecer a las licenciadas Virginia Novoa Espinosa y Carolina Pérez Herrera por su amable invitación para participar en este evento por parte del Museo del Jade y Instituto Nacional de Seguros. Y bueno, les agradezco a todos ustedes que favor de escucharme. Yo les voy a platicar sobre ya el título que definió la licenciada Novoa y que tiene que ver con una investigación que llevamos actualmente a cabo. De hecho, inició la investigación misma a partir de mediados del año pasado. Entonces, aunque me voy a centrar en ellas, sí voy a hablar de manera general en aspectos de estos grandes proboscidios, que en realidad me quedé corto en el resumen. También hay registros escasos, pero los existen en Costa Rica. Y pues iniciamos. Me gusta iniciar con mencionando un aspecto muy importante, que no solo es importante en México, sino en Centro y Sudamérica, y que son el conocimiento de la gran biodiversidad que tienen nuestros países y que se ha acuñado un término aún mucho más impresionante, que son los países. Perdón, Joaquín, ¿puedes ¿Sí? ponerlo en Ah, pantalla de lectura, por perdón. favor? Sí, cómo no. Sí. Ahora, que son los países megadiversos, que son aquellos que se encuentran en conjunto más del 70% de seres vivos en el mundo. Y en el caso de los países de Latinoamérica, una definición más práctica sería que en cada uno de nuestros países pudiera haber hasta el 10% de especies mundiales. Esto debe ser un orgullo, pero también nos debe implicar una gran responsabilidad la preservación de toda esta biodiversidad. Y además debemos tener presente que esta biodiversidad no aparece de repente, sino tiene sus precedentes desde un pasado muy lejano, desde hace en el caso de México tenemos registros de más de 700 millones de años con existencia de vida. Y hay momentos en que ella fue muy abundante, por ejemplo, hace poco más de 65 millones de años, previo al gran evento del impacto del meteorito en Yucatán, había una población grande de dinosaurios que existieron en territorio mexicano y que, como ven, el territorio no corresponde al que conocemos actualmente, sino era una franja muy pequeña que llegaba hasta lo que es el sur del estado de Puebla. De hecho, Centroamérica estaría en ese momento, estaría dentro de los océanos. Y bueno, más hacia el presente y hace unos 21,000 años,
cuando la última glaciación. También tenemos un país, en el caso de México, donde lo que sería la presente placa continental estaba emergida y entonces el territorio ha aumentado, y en ese territorio teníamos una biodiversidad muy grande, que en el caso de animales de más de 100 kilos podemos tener algunos de estos que se muestran en la gráfica. Ya más adelante platicaremos un poco más de ellos. Perdón, es por acá. Bueno, yo me voy a enfocar a uno de esos grupos y quizás el de mayor tamaño en este último intervalo de tiempo, en estos últimos, como ya se mencionaba al principio, durante el Pleistoceno, 2.6 millones hasta hace unos 11.500 años, y en el que estos grandes proboscidios existieron en el continente americano. Actualmente, también se mencionó en la introducción, solamente existen 2 especies en África y una en Asia. Estos grandes animales tenían esta gran trompa que los caracterizaba, así como el alargamiento de los segundos incisivos, que denominamos defensa para diferenciar lo que tradicionalmente se les llama caninos o colmillos, que no son colmillos, no son tampoco cuernos, que son diferentes términos que al menos aquí en México con el que se les ha denominado, pero hemos tratado de separarlos como defensas. Y bueno, ya veremos los 3 distintos grupos que hubo en el continente americano, incluyendo parte de Centroamérica. Aquí hay 2, los elefántidos, en el que están incluidos los mamuts, que ya veremos, y los mastodontes americanos. Perdón, nuevamente. Bueno, este grupo de grandes animales evoluciona hace más de 40 millones de años en África, aparecen sus primeros antecesores, y en África evolucionan, se diversifica grandemente. Sin embargo, es hasta hace unos 6 millones de años, a fines de lo que es el periodo geológico del Mioceno, que aparece la familia Elefantida, en el que estarían incluidos los mamuts que existieron en el Pleistoceno. Además, hubo otras familias, 2 de las cuales, Gonfotéride y Mamútide, también las tenemos en el continente americano, y también llegaron hasta México y Centroamérica. Entonces, podemos ver en el gráfico de la derecha de su pantalla uno de los antecesores más antiguos de los proboscidios, que era un animal con cuerpo de puerco, sin la trompa bien desarrollada. Quizás podríamos mencionarlo quizás como un tapir. Y bueno, de ahí comienza a desarrollarse tanto la trompa como el alargamiento de los incisivos, tanto inferiores como superiores. En el continente americano, solamente las poblaciones de proboscidios que pasaron mucho más atrás, como los gonfoterios, que los hay, de hecho, en Costa Rica, de hace unos 6 a 4 millones de años, tenían defensas en la mandíbula. Posteriormente ya solamente las tenían en la parte superior, en la maxila. Bueno, ya mencionó que estos animales se originaron en África hacia unos 3 millones a fines del Plioceno. Los elefántidos, particularmente los mamuts, migran hacia toda Eurasia, y en Eurasia, de hecho, aumentan aún su tamaño hasta una especie de Mammutus trogonteri, que es de gran talla. Durante las glaciaciones, y probablemente hace un millón de años, 1,2 millones de años, pueden atravesar el estrecho de Bering, que se había congelado, y pasan al continente americano, y es cuando comenzamos a tener poblaciones de estos animales, al que corresponde el mamut que tenemos hasta el sur en México, Centroamérica, el mamut colombino, que era un animal más semejante a los elefantes, con ese tipo de piel, con escasos pelos, mientras que el mamut lanudo, que es el que más reconoce la gente, se pasó ya muy tarde, hace unos 30, 60 mil años, en alguna de las últimas glaciaciones, y ya no se movió más al sur que el norte de Estados Unidos. Ahora bien, aquí puse un mapa también de Sudamérica, porque
a Sudamérica sí logró pasar una de las tres familias que hubo, de tres grupos que hubo de estos grandes proboscideos, los gonfoterios. Ahora en un momento vamos a ver gráfico de los tres grupos, pero ese grupo sí pasó hasta el sur de Sudamérica, lo alcanzamos a encontrar. Finalmente sí quiero mostrar la diapositiva que ven abajo a su izquierda, porque ahí muestra cómo, bueno, con la flecha rosa se indican los animales que inmigraron de Eurasia hacia el continente americano, como fueron los proboscidios, como fueron carnívoros, varios de los grupos de los ungulados, pero también hubo migración de América hacia Eurasia. Por ejemplo, los camélidos y los caballos que después nos traen nuevamente los españoles, existieron en Norteamérica y desafortunadamente posteriormente se extinguen durante a fines del Pleistoceno. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que las migraciones sí pudieron darse en ambos sentidos. Ahora bien, ya regresando a desde cuándo conocemos a estos grandes animales en nuestros países, y tiene que ver con el periodo colonial en el que seguramente tanto en Centroamérica, en Sudamérica como en México es con los españoles y bueno, todo los mestizaje que se fue presentando, que comenzaron a hallar ejemplares de estos animales. En México se ha hablado mucho de los grandes gigantes, hombres que existieron en el país y que por mucho tiempo en diferentes códices se quedaron representados. Y ya posteriormente es que se halla que no eran humanos, que eran más bien emparentados con los elefantes, aún sin identificar totalmente. Bueno, mencionaba el hecho que haya de estos tres grupos de grandes proboscidios en el continente americano. Aquí tienen una figura que representa los tres tipos de paquidermos que existieron. El del centro es el mamut, que ya hablaremos un poco más. El de la izquierda es el mastodonte americano, un animal con pelos, que es el que mostraba en una de las diapositivas iniciales, y que existió más hacia el norte. Este no alcanzó gran parte o sea, solo la hallamos en México hasta el centro del país. Sí hay un registro de Honduras, pero pocos ejemplares se conocen del centro de México hacia el sur. Y sobre todo lo conocemos en el noreste, de un animal que habitaba más bosques templados y en el este de Estados Unidos hay una gran población. Recientemente en un estudio usando ADN antiguo logramos identificar un animal del centro del país, de Cuenca de México, de Jico, que está emparentado con animales que vivían en Alaska. Entonces parece haber habido un movimiento de larga distancia con este grupo de proboscidios. El otro grupo separado de los mamuts fueron los gonfotéridos, que en general en el sur de México y hacia todo el sur del continente, del centro de México hacia el sur, conocemos como mastodontes. Nosotros le hemos escogido llamarlos gonfoterios para diferenciar de los mastodontes del norte. Y estos animales tenían estas grandes defensas rectas, como pueden ver en estas diapositivas. Eran también de talla más pequeña que los otros dos grupos y habitaban también bosques, pero más bien bosques tropicales, ¿sí? Y estos sí vivieron todavía mucho más anteriormente que los elefantes. Mencionaba que los mamuts estuvieron hace 1.000.000 de años en el continente, los gonfoterios probablemente hace unos 3 a 4 millones pasaron al continente y alcanzaron a moverse hasta Sudamérica, como mencioné. Y bueno, llegamos a los mamuts, que es el grupo con el que principalmente charlaremos ahora. Los mamuts, el mamut colombino, que es un animal que pudo haber llegado hasta pesar 10 toneladas de 4,5 metros de altura hasta la parte de los hombros, y que llegaba a vivir 80 años. Mucho de esto tiene que ver con comparaciones que se han hecho con estudios actualísticos de las poblaciones de elefantes, tanto asiáticos como africanos. Aquí tienen un mapa que muestra la distribución de estos mamuts. En un momento muestro unos más actualizados para esa distribución en Centroamérica, pero como pueden ver, en
en nuestros países se distribuyó, en México, al menos en la mayor parte del país tenemos registro, excepto en la península de Yucatán. También en el continente existieron otras especies, esta es el mamut colomino, Mamutus columbi, también estuvo el mamut lanudo, Mamutus primigenius, y que corresponde al gráfico que está en el centro abajo, que solamente la distribución alcanzó al norte de Estados Unidos, es el más conocido que en las películas y en muchas representaciones, este mamut lanudo, nunca llegó hasta México. Y hubo una población de un mamut enano en unas islas que están cerca del norte de California, y que ese alcanzó a vivir todavía más dentro del Holoceno. El mamut colomino probablemente se extinguió a fines del Pleistoceno, hace, como decías, 11.500 años, quizás un poco más hacia el presente, pero el mamut de enanos, sí, ese alcanzó a llegar hasta hace 6.000 años, ya cuando estaba conviviendo con poblaciones humanas, que probablemente son los que causan su extinción en esas islas. Bueno, aquí, como mencionaba, y bueno, gracias a la cortesía de un amigo, César Laurito, me proporcionó una fotografía de un ejemplar de mamut. Pueden ver a la derecha el molar procedente de Punta Arenas, y abajo hay otro registro de Laurito procedente de El Salvador. Entonces, como pueden ver, también de Costa Rica hay varios registros. Aquí hay material procedente tanto de César Laurito como de otro colega, Guillermo Alvarado, que también ha trabajado mucho estas faunas. Bueno, no solo las faunas, todo el registro fósil en los países centroamericanos. Bueno, en la Cuenca de México, y ahora veremos un mapa de la Cuenca de México, pero cabe mencionar que es donde se encuentra sentada la Ciudad de México, que bueno, como sabrán, es una de las ciudades más grandes del mundo por población y por extensión. Han aparecido muchos restos de mamut, tampoco ha sido sorpresa hallarlos. Tenemos desde el este del país, como en Valsequillo, Puebla, donde aparte aparecieron los otros dos grupos, mastodontes y gonfoterios. En el lago de Texcoco han aparecido en lo que habría sido uno de las orillas del lago, han aparecido en Texcoco, San Miguel Tocuilac, donde apareció un depósito con varios individuos, hasta ahora aproximadamente 9. Otros lugares hacia el norte de Cuenca, en Singilucan, en el sur de la misma Ciudad de México, que pueden ver una fotografía viendo el Popocatépetl en Milpa Alta, que es ya parte de la Ciudad de México. También hallamos en elevaciones altas para estas poblaciones, más de 2.800 metros, que en general nos pueden significar que estos animales que estaban aislados, por otro lado, estaban moviéndose en búsqueda de tanto de alimento como de pareja para reproducirse. Entonces hemos inferido que probablemente eran machos. Ahora bien, pueden ver del lado derecho lo que mencionaba, lo que sería Cuenca de México actualmente, lo que se considera con diversos colores. Pueden ver los límites de lo que es actualmente Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, y que bueno, a los lados está toda la zona metropolitana. Asimismo está representando el Gran Lago de Texcoco, de que actualmente está en su gran mayoría seco, pero que para fines del Pleistoceno sí tuvo etapas con mucha humedad, hubo otras etapas que se secaban, y pueden ver en el mapa de la derecha, inserto ahí en la derecha, pueden ver una serie de registros a todas las orillas del lago, dado que una de las hipótesis de la presencia de estos animales cerca de las orillas era que se acercaran a beber. Y bueno, nuevamente aquí tienen la Cuenca de México, y en particular tenemos en el mapa de la izquierda los dos puntos importantes que son donde actualmente realizamos la investigación, que son el punto rojo, que es Santa Lucía, y el punto bajo la estrella con punto negro, que es Tultepec. Pueden verlo en lo que correspondería el mismo lago donde estarían localizados en el momento que hubiera tenido agua. A mediados más bien para fines del año 2019, se inició un proyecto de salvamento arqueológico que se están realizando en muchos proyectos
mayores en la República Mexicana. Así como se llevan las evaluaciones de impacto ambiental, también hay evaluaciones de impacto arqueológico. Entonces se revisa qué hallazgos arqueológicos y paleontológicos pudieran suceder, y se trata de salvar el material, como su nombre indica, el salvamento. Y al iniciar dicho proyecto comenzó a ser notorio la gran cantidad de restos de mamut que fueron apareciendo. Les voy a presentar un par de videos muy breves que muestran un poco la localización del sitio y cómo se hallan los restos. Estos fueron por cortesía del Ministerio de Defensa Nacional y de la institución. Y pueden ver cómo nos vamos acercando al depósito, y pueden ver la extensión del área donde se está construyendo el aeropuerto, y es en una parte de esa gran área, lo que correspondería a las orillas del lago, donde se han hallado gran parte de estos restos. Aquí decía 260, ya tenemos más de 300 puntos de hallazgo que corresponden a lugares donde pueden aparecer desde un fragmento de hueso hasta animales como este que están viendo, que apareció muy completo este individuo y que nos permite conocer mejor la biología de este animal y eventualmente reconocer cómo pudo haberse formado este depósito. Y bueno, tengo otro breve video también que muestra un poco cómo se está realizando la excavación, y me permite explicar un poco por qué este gran número de hallazgos que ha permitido, lo que ha sido permitido por esta gran excavación para construir el aeropuerto. Pueden ver estas grandes depósitos que se están excavando, les llaman bancos de préstamo. De ahí se está saliendo mucho material para rellenar otras áreas donde se está haciendo la construcción, y al estar abriendo estos grandes bancos de préstamo es donde se han hallado estos sitios de excavación. Pueden ver este acercamiento donde pudo verse muy brevemente la retícula que se monta, que los arqueólogos montan para poder excavar y poder ir registrando todo este material in situ. Pueden ver aquí ya no es un solo individuo, hay varios individuos, y no solo un solo animal, hay varias especies, pero ese es el tipo de hallazgo que se ha venido dando, y como mencionaba, hay más de 300 en este mismo momento. En términos de número de huesos, hay más de 20,000 huesos, que no quiere decir que hay 300 mamuts o que hubo 300. Ahora mismo todavía tener parte del estudio implicará reconocer cuántos individuos hubo. Y bueno, afortunadamente hemos contado con el apoyo de los constructores, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que nos ha permitido llevar a cabo un registro muy puntual de la disposición de los materiales, la posición geográfica, elementos que a la hora de la interpretación nos permiten tener mayor solidez en las diferentes inferencias. Y como mencioné al inicio, es hasta mediados del año pasado, en el mes de junio, que se inicia el proyecto de investigación. Tratamos de juntar a un grupo interdisciplinario de colegas de diferentes instituciones interesados en poder hacer una investigación que nos permitiera tener datos muy sólidos para poder interpretar qué está sucediendo en el depósito, poder hacer esa reconstrucción paleoambiental y aún poder vislumbrar si hubo presencia directamente en el sitio de humanos. Sabemos que por la posible temporalidad, que todavía nos hace falta fechamientos específicos para el sitio, pero ya hay una fecha anterior de este depósito de unos 11,500 años. Ya había humanos, pero queremos ver qué más pueden decirnos los materiales que estamos hallando. Entonces, bueno, se han estado realizando muestreos en el depósito. Pueden ver uno de los perfiles estratigráficos. Son perfiles que pueden tener más de 20 metros. De hecho, los colegas geólogos, sedimentólogos, han realizado recolecta de los diferentes niveles de los
diferentes estratos con objeto de analizar y poder hacer una determinación muy puntual de los diferentes ambientes en los que se fue formando estos depósitos, en los que pudo haber huesos. De hecho, muchos de los huesos aparecen en los primeros 3 a 4 metros del depósito, y de hecho en al menos un par de estratos distintos. Pero bueno, todo esta parte son las primeras observaciones, todavía nos hace falta mayor investigación. Pueden ver otra vez la manera en que se va registrando esta excavación de manera muy puntual para tener un registro lo más detallado, y a la hora de las interpretaciones poder tener mucho apoyo en esas interpretaciones. Y bueno, dentro de los estudios arqueozoológicos, que es la parte que me involucra directamente, pues se va a estudiar todo el material para corroborar la identificación. En general, conocemos que este es mamut colombino, pero bueno, debemos estudiar el material con objeto de conocer la variación de los animales, conocer posiblemente los dos géneros existentes, conocer los estados ontogenéticos, las edades. De hecho, tenemos jóvenes, adultos, viejos, entonces vamos a poder tener una mejor representación de toda la historia de vida de estos animales. Esto también nos lo va a ver apoyado por estudios moleculares que estamos tratando de realizar. De hecho, ya se tiene afortunadamente asegurado la posibilidad de realizar estos. Ahora va a depender que las muestras que se están obteniendo puedan permitirnos, puedan ser susceptibles de obtener ADN antiguo, que esperamos. Tenemos un número considerable, como pueden imaginarse, de muestras que se pueden extraer, y esperamos que en alguna de ellas pueda existir esta posibilidad, y comparar los estudios morfológicos que estamos realizando con esos hallazgos moleculares que nos permitan sustentar tanto aspectos taxonómicos de las especies como aspectos biológicos de las mismas, el sexo de los diferentes individuos, quizás el desarrollo de los diferentes grupos poblacionales que pudo haber habido, haplotipos. Otros estudios se refiere a la formación del depósito y qué sucedió con el material una vez que se depositó, como pueden ver a la izquierda, desde que estaba el animal vivo, en el momento que muere el animal, qué pasó con ese cadáver del animal, ya sea que se depositó inmediatamente o quedó a la intemperie. Y bueno, carnívoros, animales grandes lo pisotearon, la intemperie, raíces, y todo eso lo podemos ver reflejado en el hueso, en el estudio del hueso. Y no solo eso, sino también los procesos por los que sucedieron en los sedimentos en los que está enterrado. Entonces, todo ese estudio nos debe permitir conocer más sobre qué sucedió con estos animales durante estos más de 11.500 años más o menos en que han estado enterrados. Entender, por ejemplo, cómo es que por un lado tenemos animales casi completos, aislados, y cómo por otro lado están todo este conjunto de animales distribuidos que probablemente corresponden a depósitos lacustres en el que se hayan movido por algún río, algún lado que haya movido materiales. No mucho, porque hemos visto que los materiales no muestran mucho movimiento, pero que hayan logrado que se haya esta distribución dispersa de todos estos animales. Asimismo, se están realizando el muestreo para otros tipos de estudios. Por ejemplo, actualmente a partir de isótopos tanto estables como radiogénicos, que se obtienen pues tanto de hueso como fundamentalmente de los molares, podemos hacer una serie de inferencias que nos pueda apoyar en inferencias que otros colegas como los palinólogos nos permitan hacer acerca de la vegetación que pudo existir. Por ejemplo, con base en los isótopos se puede inferir si los animales eran exclusivamente pacedores, que se alimentaban de pastos, ramoneadores, que se alimentaban de hierbas y mucho, sobre todo árboles y hierbas más de clima tropical, o de tipo mixto, como pueden ver este grupo de diferentes animales herbívoros que existieron en México, y la mayoría llegaron hasta Costa Rica, ¿sí? Y bueno, también se ha estado revisando qué otros animales
se presentan, existe un conjunto que generalmente hemos hallado en todo lo que es lo que actualmente es el altiplano mexicano, que aunque ahora es matorral xerófilo, anteriormente debió haber pastizales, sabana, y están los camélidos, los bisontes, caballos de al menos 2, si no es de 3 especies, de las que también existen en los caballos en Costa Rica. Y bueno, un animal muy interesante, los tigres de dientes de sable que también llegaron a Costa Rica y que también ya tenemos presencia en estos depósitos. ¿Qué nos va a permitir aparte todos estos estudios? Todos estos estudios nos van a permitir inferir cómo es que se formó estos grandes depósitos, cómo es que estos animales, qué hacían cerca del agua y como menciono, pudieran estar bebiendo, acercarse a beber, pudieran haber sido depredados o aún, como puede verse en la diapositiva pudieron haber sido eh, muertos por eventos volcánicos catastróficos. Entonces, todavía nos hallamos en fases de investigación. Aquí a la derecha, que fue la diapositiva que se mostró en el cartelito, muestra lo que consideramos pudo haber sido una vista generada a fines del Pleistoceno con pantanos más que el lago ya, sino ya el agua ya muy escasa, formando pantanos y que quizás estos animales pudieron haberse quedado atrapados y que ahí pudieran haber muerto o aún, si hubiera presencia humana, hubiera habido evidencia, hubieran aprovechado esos humanos en sacrificarlos. Y por lo mismo estamos haciendo también revisión con mucho cuidado de esas posibles interacciones entre los humanos y los mamut. En Cuenca de Meco es de los pocos sitios donde tenemos evidencia más clara, aunque como siempre es cuestionable por un grupo de gente, otro grupo de gente consideramos que sí existe tal evidencia. Y bueno, esto vamos a tratar de revisarlo con mucho cuidado en Santa Lucía, pero aquí pueden ver materiales de 3 de los depósitos. De hecho, arriba a mano derecha es una mandíbula de mamut que se halló cerca de la antigua Basílica de Guadalupe, que quizás algunos de los oyentes han conocido y que muestra mucho rayado. Y la de abajo a la derecha es de un depósito en Tocuila que mostraba muy al principio y en el que tuvimos la suerte de hallar esta pieza que se asocia con el hueso de abajo, que es un fragmento de fémur, y que hemos identificado como una lasca de hueso que se pudo utilizar para descarnar, por ejemplo. Y bueno, una pregunta que nos hacen insistentemente, ¿cómo es que este depósito se formó? O sea, ¿por qué se murieron todos estos animales? En primer lugar, hay que mencionar el hecho de que estamos hablando de probablemente un intervalo de varios miles de años, 4 o 5 mil años al menos, con lo que hemos visto, como mencioné, aún requerimos tener los fechamientos, y en el que se pudieron haber acumulado pues un buen número de animales aún cada 100 años, en ese intervalo bien pudieron acumularse varios animales que se pudieron acumular de manera natural, por ejemplo, con los animales quedando atrapados en el lodo y muriendo ahí, o animales que el humano hubiera dado caza, dado que el animal ya estaba débil y podía haber muerto en el sitio y ya sea que lo cazaran o que aprovecharan tipo carroñeo la muerte de ese animal. Lo mismo en los últimos años, en el último año hubo información que sucedió en Zimbabue de muerte de un grupo grande de elefantes por algún virus o bacteria que todavía está bajo estudio. Entonces, bueno, no descartamos nada de esto. Nuestros análisis, por ejemplo, de residuos orgánicos nos podrán permitir tener cierto sustento de esa posibilidad. Y aún, aunque no es de lo menos que favorecemos la probabilidad de un meteorito que hubo en los últimos años, grupo de investigadores que menciona la probabilidad de un meteorito haya caído a fines del Pleistoceno y en algunas partes del mundo haya dejado matado animales. Entonces, bueno, no hay nada ahora mismo que nos pueda sustentar que está sucediendo. Lo que sí es claro, y como puede verse en el gráfico de medio a la izquierda, de la gran biodiversidad que existió para fines del Pleistoceno, sobre todo de megafauna. Esta se ha reducido
pueden ver, esto es un gráfico que se hizo para el estado de Sonora en el noroeste de México y que muestra una reducción muy fuerte y que lo mismo puede verse en todo el continente americano. Finalmente, nuevamente regresamos a este gráfico en el que muestra algunas de las especies que conocemos, no solo para México, una buena parte de las especies aquí representadas también se conocen para Centroamérica y Sudamérica, sí, algunos no, para Sudamérica no se conocen, como el mastodonte, proboscideo peludo, los gonfoterios llegaron hasta el sur, el mamut tenemos registros, como mencionaba, de Costa Rica, el bisonte hay registros equívocos del Salvador y aún de Costa Rica ha habido discusión sobre algunas representaciones. Hay un animal, el toxodonte, que parece vaca hacia su derecha, que se conoce por animales de Costa Rica y ya eventualmente se ha encontrado en Guatemala, México y hasta Estados Unidos. Varios de los animales de los proboscidios, el gliptodonte, el pampaterio, relacionados con los pequeños armadillos, y bueno, los diferentes carnívoros que también se conocen. Y bueno, sería todo lo que quería compartir con ustedes. Esperamos que en un futuro podamos ya darles mucho más información ya más específica de este y otros depósitos que se continúan estudiando en México. Y pues solamente quiero agradecer a una serie de instituciones, de colegas, en particular mencioné a César Laurito Mora, que es muy buen amigo y colega de Costa Rica. Y bueno, les pido que se mantengan seguros. Muchas gracias. Y pues si no hay más, quizás dejo de compartir. No sé ahora cómo hacerlo, claro. Listo. Listo. No sé si me oyen, si me escuchan. Me escucha, Ya, doctor. y ahora sí la Sí, escucho, hola, sí. licenciado. ¿Cómo está? Perdón, No, es sí, que tenía gracias. el micrófono, Ajá. nada más para los que llegaron a la conferencia. Posteriormente, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales es profesor investigador titular del Laboratorio de Arqueozoología MC Ticul Álvarez de Solórzano, de la Dirección de Laboratorios y Apoyo Académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Él es biólogo, de formación biólogo, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de IPN, y es maestro en ciencias del Museo y doctor en ciencias con especialidad en zoología por la Texas Tech University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realmente en esta parte de la arqueozoología es algo que llama la atención y creo que la investigación arqueológica se ha basado mucho en reconstruir el paleoambiente e inclusive en la parte de lo que es esta reconstrucción, inclusive las afectaciones del cambio climático que se dan, se pueden ver a través de todos estos procesos de formación, ¿verdad? Entonces, pueden hacer sus consultas sobre el tema al doctor, nada más para que vayamos viéndolo. Nada más yo tenía una consulta, tal vez para aprovechar aquí como moderadora, era, entonces, en México sí tienen evidencia de que hubo un contacto entonces entre los seres humanos y estos probicidios. Adelante, doctor. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, adelante, la escuchamos. sí tenemos evidencia. De hecho, tenemos varios depósitos donde hallado, como mencionaba, en Cuenca de México, pero también hay algunos depósitos hacia el noreste y noroeste. De hecho, más recientemente un depósito que también se está terminando su estudio, El fin del mundo, ha mostrado evidencias de convivencia o posible contemporaneidad, no convivencia, suena mal, contemporaneidad entre los gonfoterios, este grupo con las defensas rectas, que llamarían mastodonte en Costa Rica, y los humanos. Ahora mismo no tenemos evidencia de que hubiera habido aprovechamiento,
pero sí hubo contemporaneidad de los dos grupos en el noroeste de México. En el centro sí tenemos más evidencia, y de hecho en los cenotes en Yucatán también ha aparecido restos de gonfoterio, posiblemente de la misma temporalidad de humanos, pero digamos, no tenemos mucha evidencia en gonfoterios. Sí la hay en los mamuts. Y para Sudamérica, que como mencioné, sí pasaron mucho más temprano hacia Sudamérica, sí hay evidencia de contacto de humano con gonfoterios, y aún quizás caza de gonfoterio, pero es así ya mucho más reciente, entre 8,000 a 10,000 años. Claro, muchas gracias. Voy a pasarle el micrófono a Carolina Pérez para que ella le haga las consultas de los amables oyentes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, vamos a abrir el periodo de preguntas. Vamos a dar un espacio para las personas que quieren alzar la mano y abrir su micrófono, y también pueden hacerlas por medio del chat. Ya tenemos un comentario: gracias por su excelente información, buenas tardes. Y también les indico que acá don Joaquín nos puso el correo de él por aquella alguna consulta que le puedan enviar. Entonces vamos a esperar a ver si alguna persona quiere abrir el micrófono y hacer su consulta. Alejandro Alba puede abrir el micrófono, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su muy buena presentación, doctor Joaquín. Yo soy investigador de la UAM Iztapalapa, el Departamento de Hidrobiología. Yo soy limnólogo. Y curiosamente yo me dediqué mucho a la parte de lo que ahorita usted acaba de presentar. Yo trabajo con cianobacterias. Y eso nos llevó a atender el asunto de un primo de los, en este caso, de los elefantes, que es en este caso el manatí. Frente a eso, el manatí me llevó directamente al problema de la mortandad de los elefantes en Botswana. Y con esa línea de lo que usted está planteando, queda completamente, porque ahí revisé un cuerpo de agua que estaba en época de secas, y yo tengo una fotografía prácticamente que señala lo que usted acaba de decir, donde un periodo de secas prácticamente genera que esas zonas pantanosas, por el peso de los animales, llegan directamente a tratar de ir por el agua, siguen algún líder, y por lo tanto quedan estancados. Entonces, donde yo tengo una imagen aproximadamente con 30 hipopótamos estancados en esta zona, ¿no? Y con todo gusto comparto mis opiniones cuando usted lo crea necesario, y muy bien, o sea, la estrategia quedan así, quedan estancados, y ahí quedan, se forman este tipo de escenarios, ¿no? Pues magnífica noticia, doctor Alba. Y sí, le voy a pedir, si hubiera oportunidad, que me pudiera proporcionar su dirección electrónica, y claro que lo vamos a consultar realmente. Sí, los De colegas. hecho, si quisieran que presentara 4 láminas, con 4 láminas estaría grabada también en esta presentación esta imagen. Sí, yo no sé, yo no tengo, por mí mejor, a mí me interesa mucho el tema. No sé, licenciada, si supongo no es inconveniente. Sí, la presentación queda grabada, está en el canal de YouTube del museo. Entonces Perfecto. queda grabado, sí. Pues doctor, No hay ningún problema, se puede Perfecto. consultar. Si lo puede compartir. Entonces, podríamos, tengo que compartir, ¿verdad? Tengo que compartir Excel, aquí está. Ajá. ¿Ya se ve? Compártalo. Ajá. Sí. Ándele. Sí, se ve. Bien, este es algo que yo estuve haciendo, la interpretación de la mortandad de los elefantes del Okavango en Botswana, explicados por los manatíes en México. Eso ya será en otra ocasión cuando se los presente, pero independientemente, esto fue la visión. Este es el punto de lo que nosotros habíamos dicho, la comparación de los escenarios en cuestión, pero lo interesante aquí es este punto. El lago en Mai, que se encuentra aquí en Botswana, en este punto, y en este punto exactamente pasa lo siguiente, y esta es la imagen que ustedes pueden conseguir en internet y todo, solamente ponen Ngami y va a salir esta foto. Ajá. Vean ustedes esto, aquí está el periodo de seca, el lago cómo se secó, y vean prácticamente los hipopótamos
cómo se fueron quedando atascados dentro de este sedimento. Obviamente no pasa nada, o sea, la gente no puede pasar porque se quedaría atascada ahí, pero aquí hay ganado, y en el caso de los hipopótamos se quedaron ya prácticamente, no se pudieron mover, y esto es mi criterio personal, lo que pudo haber pasado con esto. Me llamó mucho la atención, y ahorita pues coincide, ¿no? Lo que se acaba de explicar. Yo sigo trabajando con esa línea, pero eso es lo que me gustaría nada más compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, y realmente para mí ahorita es bien importante este comentario, y ha sido muy útil que le agradezco que haya compartido, porque realmente sí nos presenta la posibilidad de probar otra hipótesis. De la sequía. La sequía sí, es, totalmente. el agua llama y te vas a buscarlo, pero así lo que te quedas ahí. Entonces en algún momento hubo una sequía y quizá pudo haber pasado esto. Sí, con el equipo tenemos gente, sedimentólogos, vulcanólogos, una especialista en polen, y con todo ese equipo podemos corroborar mucho esto. No, pues claro que voy a estar en contacto con usted, doctor. Muchas gracias. Le paso mis datos. Gracias. Sí. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna otra persona que quiera abrir el micrófono y hacer su comentario? Por acá tenemos uno, don Joaquín. Dice, muchas gracias por la charla. Increíble información. Vamos a ver. Ajá. Y aquí Alejandro también dejó los datos. Sí. Yo quiero hablar, pero no sé, no veo cómo levantar la manita. Está bien, adelante, César. Ajá. Buenas, Joaquín. ¿Cómo estás, César? Bien. Sí. No, nada más para agregar un dato interesante sobre Costa Rica, recordar que tenemos registro de gonfotéridos sumamente antiguos, ¿verdad? De 5.8 millones de años. Y en el norte de Panamá tenemos un registro todavía un poquito más antiguo. Estos gonfoterios, el género es gonfoterio, o sea, estamos es de los más antiguos. Y aparte de eso, bueno, el gonfoterio que usted menciona, que es el de amplia distribución en América, que es el Cubirionius, y ese único registro de mamutos que fue un hallazgo muy singular, y desgraciadamente el molar salió del país, fue enviado a algún museo en Estados Unidos y no volvió a aparecer, y eso fue una lástima. Pero digamos, la diversidad de proboscidios en el pasado para Costa Rica fue bastante interesante, fue importante. Y no, agradecerte por la charla, muy completa. Suerte. No, muchas gracias, César, qué gusto oír de ti, y también gracias por compartir las fotografías que mostré, y bueno, por tu amistad. Bueno, chao. Muchas gracias, César. Ya no tenemos más consultas ni comentarios, entonces le devuelvo el pase a Vicky. Doctor, siempre un gusto escucharlo. Realmente el dato es importante, y creo que para Costa Rica también es un dato seguir esas hipótesis de trabajo que ustedes llevan desde la arqueozoología. No sé si no hay ninguna otra consulta, daríamos por concluida aquí la charla. También hay una pregunta sobre los animales que puedan estar entrando también fuera de los mamuts, ¿verdad? Que usted decía que también están los perezosos gigantes, y han encontrado también restos de estos animales conjuntamente ahí atrapados en esta parte del hallazgo, ¿verdad? Entonces, yo creo que son elementos que hay que tomar en cuenta también. Sí. Para conocer esa distribución y esa migración de animales hacia América. Sí, de hecho la migración no solo fue de Eurasia a América, que la hubo y en ambos sentidos, también fue de Norteamérica a Sudamérica, y de hecho el dato que nos compartía César es muy importante, porque está mostrando la temporalidad en donde ya está este grupo gonfoterio, casi 6 millones de años en Centroamérica. Entonces, hubo migración de cuando emerge el istmo de Panamá, hubo de norte a Sudamérica, pero también de Sudamérica a Norteamérica. Igualmente en Costa Rica seguro están de los restos más antiguos de perezosos que después llegaron
hasta el sur de Estados Unidos. En México tenemos, de hecho en el depósito hay un perezoso también que estamos estudiando. En Yucatán ahora se han encontrado varias especies de perezosos nuevas, entonces pues es interesante justamente reconocer cómo se van dando estas migraciones. Ahí hay una mano alzada, no sé si allá abajo. Bueno. No, yo tenía una pregunta, Vicky. Sí, adelante, Mirna, adelante. Ok, no, es para el doctor. Siendo un hallazgo tan interesante, ¿verdad? Tan masivo, y sabiendo que está en medio, bueno, de la construcción de un aeropuerto internacional, ¿cuáles son las probabilidades de que quede, digamos, alguna área conservada in situ, o se va a extraer todos los yacimientos y se va a exponer después en otro museo? No, realmente no vamos a alcanzar a extraer todo, ni siquiera se ha considerado excavar todo, ¿no? Realmente ya las excavaciones no tardarán más de hasta medio año en cuanto a lo que se requiere para estos bancos de depósito que mencionaba, que es donde está apareciendo mayor material. Ya posteriormente será más bien construcción. Sí sabemos de otras áreas y de hecho los estudios geofísicos nos permiten poder inferir en qué otras áreas todavía hay más material que afortunadamente no se van a excavar, quedarán registradas y bueno, eventualmente podremos estudiarlas. Solamente que ahora mismo tenemos que esperar primero una que acaben ahora mismo estas excavaciones que se están realizando, y dos, que todo el material que se está extrayendo, que como mencioné es muchísimo, quede bien estabilizado, bien preservado. Y bueno, sí, lo que vale la pena mencionar es que esperamos que en unos años esté el Museo del Mamut Kinametsin, que se está ya preparando ahí mismo cerca del aeropuerto, muy cerca, con la idea de que, bueno, los visitantes nacionales e internacionales pudieran visitarlo en su momento. Entonces, ahí mismo estarán las colecciones para que no estén dispersas, sino que puedan quedar en un solo depósito tanto para investigación como para divulgación. Muchas gracias, Mirna, y al doctor. Mirna Rojas es la directora del Departamento de Antropología del Museo Nacional, por si tienen algún contacto ahí también, ¿verdad, doctor? Sí, como no, quedo a sus órdenes, Mirna, qué gusto en conocerla, y lo que se requiera, pues estamos a mejor disposición. Bueno, si no hay más preguntas, doctor, muchas gracias por su participación y la de ustedes por estar en el ciclo de conferencias. Esta conferencia queda grabada en el canal del Museo del Jade para que la puedan ver las personas que no pudieron conectarse hoy, pero puedan tener esta referencia, que creo que es un dato muy importante para el conocimiento de esta parte de América. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor, muchas Gracias a gracias. ustedes Hasta por luego. todo su Igual, apoyo. gracias.